Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un programa más de... Es otra cosa con la historia. Sí, que lo diga porque a mí siempre me confundo y me cambio. Oh, Es... así te tomas en serio el programa, ¿verdad? Sí, es muy serio este programa, ya me regañaron. Tenemos que subirle 2 rayitas a lo académico. ¿Quién, Y quién te regañó? ¿Quién te dijo eso? pues, un participante anónimo. Uh, ¿Con Pero no le cuántas, voy a subir 2, le voy a subir 1. con cuántas caguamas te lo dijeron, eh? ¿O a cambio de cuántas caguamas? Ah, Hoy tenemos 2 cosas que quiero decirles. Tenemos aquí en la cámara. espérame, la pongo, espérame. Es que te emocionas. Y además dejas allá la vajilla. Ya está en la toma, ya está en la toma. Ya está en la toma. Ya está en la Tenemos toma. Pero aquí mira, una la vajilla finísima la dejas allá a la vista de las visitas. gelatina de mamey. Oye, pero en este programa sí va hasta el final, ¿verdad? O sea, vamos a Pues, hablar y vamos a tener si esa... quieren le podemos dar cuello en el camino. Bueno, vale, pero presenta el programa y ya luego le vamos dando cuello. Presento el programa primero. Miren, queremos tocar el tema porque acaba de ser la efeméride de 116 años de una controversia curiosa, de un dato que anda en el imaginario yucateco, que ya hasta es patrimonio de Valladolid. El tema de la chispa de la revolución de 1910 en Valladolid, Yucatán. Y aprovechando que una de las autoridades en este tema es cofundador de este programa, porque apenas buscas algo en Google aparecen las publicaciones de Felipe. Vamos a hablar de esta coincidencia, coyuntura que se da en 1910. Producción nos va a hacer el favor de darnos la introducción mientras corto la gelatina de mamey, si les parece. Me parece perfecto. Sí, bueno, ustedes no lo ven, pero a mí me trajeron una cantidad de información que les voy a proceder a leer de la manera más formal posible que tengo, o sea, muy poca. El 4 de junio de 1910, en Valladolid, Yucatán, ocurrió una sublevación armada contra el gobierno de Enrique Muñoz Arístegui en los últimos meses del Porfiriato. Lo que vuelve especialmente importante este episodio es que sucedió antes del llamado de Francisco I. Madero a la insurrección por medio del Plan de San Luis. Y por eso, con el tiempo, muchos lo recordarían como la primera chispa de la Revolución Mexicana. El movimiento no surgió de la nada. Semanas antes se había firmado el Plan de Tzelcop, un documento en el que autores desconocían al gobierno estatal y lo calificaban de ilegal. Ahí se decía de manera abierta que actuaban como un gobierno déspota y tirano, y que se desconocía a Enrique Muñoz Arístegui por ilegal. La insurrección comenzó de madrugada, los rebeldes tomaron la ciudad, levantaron tramos de la vía de ferrocarril hacia Mérida y se trincheraron. Pocos días después, el gobierno respondió con fuerzas estatales y federales, recuperó Valladolid y vino una represión muy dura con muertos, heridos, prisioneros y el fusilamiento de varios de los dirigentes del movimiento. Lo interesante es que Valladolid no solo fue un hecho histórico, también se volvió una memoria pública. En 1919, Carlos R. Menéndez la presentó como la primera chispa y esa interpretación tuvo tanta fuerza que sigue viva hasta hoy, incluso con reconocimiento oficial como patrimonio cultural del Estado. Pero justamente ahí entra el debate historiográfico. ¿Cómo ocurrió la rebelión y cómo, con el tiempo, se fue construyendo su significado? Y aquí hay un apunte, pero lo iba a leer, pero luego me di cuenta que era un apunte. Entonces, Bueno, a esta producción ya te ganaste tú. No, bueno, qué felicidad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Felipe, así, la neta, el planeta hace tantas vueltas. ¿Tú cómo ves si es real o no esta cuestión del antecedente revolucionario? Porque yo recuerdo que sí hay movimientos previos a noviembre de 1910 en varias partes, no solo en Yucatán, ¿no? Bien. Primero, pues una disculpa a todas las personas que nos ven. Primero, por lo localista que va a estar este programa. Segundo, también
Híjole, me disculpo de antemano con Valladolid, si hace rato que no me dejan ir por allá. No, ¿Quién no te deja? no me puedo parar por allá. Ok. Desde que precisamente presenté un trabajo acerca de esta supuesta primera chispa de la revolución. Vaya. Vamos a abordar el tema, pero les invito primero a algo que hemos mencionado en este programa, a decir que existen merolicos de la historia. No quiero descalificar el trabajo de nadie, pero sí decir que hay quienes se han dedicado a repetir el dato, a repetir una historia sin hacerle ninguna pregunta, sin buscar motivaciones de por qué se escribió la idea, o por qué quedó plasmada la idea de que en Yucatán se dio esa primera chispa de la revolución, que es algo que creo que solo aquí nos lo creemos. Y por otro lado, que también cuando han tomado documentos, ahora sí que fuentes de primera mano, se quedan con los mismos que ya están publicados y tampoco los cuestionan. O sea, se han quedado con la correspondencia de las autoridades locales con el presidente Porfirio Díaz, entonces. Sí, allá voy a de que... Así que es un movimiento revolucionario. ¿Qué tal si nos vamos a los antecedentes? Es un levantamiento que se da después de las elecciones locales, en las que compiten, pues, el gobernador interino, que ya mencionaron, don Enrique Muñoz Arístegui, Delio Suárez, Moreno Cantón, Pino Suárez. y José María Pino Suárez. Sí, es importante ese dato. Sí, porque Valladolid pues son los feudos de la familia de Moreno Cantón, específicamente de su tío, el general Francisco Cantón, que ya había sido gobernador y estaba en contra de Olegario Molina también. O sea, era un grupo, en política local, grupos opositores, pero pues en ese entonces también la política se hacía por la vía armada. Mira, voy a salir un minuto del tema, pero sin salir. Voy a hablar de la revolución. Ahorita he estado viendo unas conferencias interesantísimas de García Diego. Bueno, si me permites, mientras un bocadito, porque esto está delicioso. Sí, ¿verdad? Sí. Está buena la fórmula esa que te dije. Hay que colar el mamey. Te habla que el porfirismo se desgaja en dos partes. O sea, Madero hace algo, pero no es el único detonante. El problema está en la última elección de Porfirio Díaz, cuando rompe el equilibrio que tenía entre los científicos y el ejército, entre los reyistas, los que estaban con Reyes. Y aquí sí vale la pena hablar de si Moreno, de qué lado estaba, porque allá hay una ruptura en la primera elección de Madero. Madero va con un grupo de los porfiristas que era contrario al otro. Sí, me explico, ¿no? Sí, podemos hablarlo, tú tienes bien los nombres y las letras. Y aquí vamos a hablar de otra cuestión. Entonces allá sí ves una línea. En política local hablamos de otro tema que va no Una solo línea. a cómo se organizaban los grupos locales, que tenían también tenían que tener, para garantizar su supervivencia, necesitaban sus conexiones en la Ciudad de México. Olegario Molina viene de un grupo también muy tradicional de los liberales que habían combatido con Cepeda Peraza al Segundo Imperio. El general Cantón era pues porfirista de última hora. O sea, fue el que secundó el plan de Tuxtepec. Ya muy tarde, en los últimos... Sí, pero era reyista él. A ver, primero porfirista, te estoy hablando de 1876. Claro. Los últimos
así a punto de ganar Porfirio Díaz, él se levanta en Yucatán diciendo, pues aquí estamos los tuxtepecanos. Pero él venía de los conservadores, de haber sido el brazo armado del imperio en Yucatán. Sí, pero a lo que voy que en este momento se está alineado con el brazo del ejército, Así es, con los reyistas. Que en términos políticos, ahora sí que nuestros escuchas, quienes nos ven, si recuerdan cómo se fue desgajando el PRI entre los tecnócratas y aquellos que veían un PRI más social. Los que se metían en el charco con su pantalón. No los que dicen. Exacto, los que los que decían del diezmo, oye, que esto va para acá, no, y un tantito para acá. Hay que le dieron su escoba al entrar al gobierno. Exactamente. En paz descanse y gloria. Sí. Recuerda que los benefactores, olvídalo. No, es una broma de muy mal gusto. Sí. No, es bueno, pero sí se puede decir. Aquellos que son, hay unos beneméritos del Estado en Yucatán. Los requisitos para ellos son tener la C y la P en el nombre y ser naturales del partido de Motul. Entiéndase, Cepeda Peraza, Carrillo Puerto, Cervera Pacheco. Ah, bueno. El triunvirato. Por supuesto. Pero volviendo, aquella división entre los tecnócratas y estos que hacen política pues, en territorio, esa era la misma división en Yucatán. Solo que la línea tecnócrata venía de los liberales, pues dogmáticos, si quieres llamarle de esa forma, para Yucatán, porque vienen de Cepeda Peraza, pasan a Carlos Peo Machado, interrumpe un rato el general Cantón por los viejos conservadores, por los populistas, si quieres llamarles de ese modo, y sigue Olegario Molina. A ese grupo, o al menos se forman en las instituciones liberales, le habría sucedido una generación que es en la que estaba José María Pino Suárez. O sea, José Pino Suárez viene de los que estudiaron en el Instituto Literario. Mientras que el grupo que apoyaba a Delio Moreno, hablo de intelectuales, de gente que escribía en los periódicos, de sus colaboradores más cercanos, eran egresados del seminario. No sacerdotes, el seminario ofrecía estudios. Claro. O sea, podías... Bachillerato. Pero podías salir también licenciado en Derecho habiendo estudiado en el seminario. Esa es la división de los grupos políticos tradicionales de Yucatán. Claro, también hay que ver los periódicos. Los de Delio Moreno, incluso el periódico fue su propiedad, estaban con la Revista de Mérida. Todos escribiendo o pues, trabajando para la Revista de Mérida. Y los liberales, la verdad es que en el periodismo estaban muy, pues como que con un proyecto bastante débil. Primero el Eco del Comercio, después aprovechan una coyuntura porque queda muy débil el periódico que los competidor de la Revista de Mérida, que fue el Peninsular, que dirigía Pino Suárez. Y después se reagrupan un poco en el Diario Yucateco. Incluso las fotografías que tenemos hoy, producción, son sacadas del Diario Yucateco, que trasladó equipo fotográfico hasta Valladolid, algo que era muy costoso, muy riesgoso. Vamos con la primera foto y no la describes. Claro que sí, estamos viendo pues una escena de la revuelta en Valladolid. Es lo que está, el edificio que está en la arquería es el Palacio Municipal
Y en plena calle van a ver que hay un pequeño cañón. En mi display, como está muy chiquito, no lo alcanzo a ver. Espero puedan verlo en pantalla ojalá completa. puedan verlo mejor, pero sí, de por sí está bastante pequeño. Sí. Pues ese era parte del armamento que tenían los rebeldes. Ahora, ese grupo rebelde, que está Bonilla, Crescencio Chi, hacen el plan ¿no? El 10 de mayo. Un plan que me he cansado a buscar en otros archivos y únicamente aparece publicado por Carlos R. Menéndez. Menéndez tiene la historia de que él se lo envía uno de los líderes de la rebelión. Yo lo encontré, me imagino que de allá lo copiaron entonces en la Cámara de Diputados. Muy probablemente, pero no es un documento original. Uh-huh. No, un PDF. No, es un PDF. Así es una transcripción. Pero la publicación está en el libro de Carlos. Lo que aquí no me cuadra muy bien porque si hablamos de don Carlos, justificaría o no la línea hacia Delio Moreno. Carlos R. Menéndez había sido secretario particular de Delio Moreno Cantón. Sí, pero bueno, Delio ya tenía año y medio fuera. Delio para entonces ya había muerto. No. Para cuando sucede esto. Vive en México. Vive en México, pero no deja de tener su corazoncito mirando a la gubernatura de Yucatán. Vive en México porque está exiliado. Acababan de ser las elecciones y está Por eso y es yo un creo perseguido. que hay esa línea que yo sí le veo similitud con lo que García Diego ve en el norte y en Guadalajara, lo que está sucediendo acá. Sí, las elecciones de 1910 de gobernadores son todas conflictivas. Ese último año del porfiriato tiene elecciones en Morelos y Jalisco. Jalisco, sí, es correcto. Y hay todas, levantamientos. Sí. Y este no es el único levantamiento, porque Así hay gente es. en Peto, igual que se levanta. Pero son levantamientos que no están coordinados. Eso es a lo que voy. Esto sí tiene una estructura. De alguna manera. Tienes aquí a un coronel, tienes una gente que se está reuniendo, ¿no? No son militares formales. Es gente de la Guardia Nacional. O sea, la milicia local. Son coroneles, pero lo son por votación. Sí. Felipe, ¿crees que puedas contarnos un poco? Sobre todo por la situación cognitiva de que se llame Guardia Nacional con lo que tenemos ahora. Claro. ¿Qué era la Guardia Nacional? ¿Qué era la en esa Guardia época? Nacional? Durante el siglo XIX hay unas milicias estatales. O sea, cada estado tenía como que el derecho de tener un ejército más o menos profesional. Y digo más o menos porque pues es una figura que viene hasta de los la romanos. Parte de protección de la vialidad. No tanto allá, sino que todo ciudadano tenía y ojo, ciudadano era el que tenía un cierto ingreso, sabía leer y escribir, tenía alguna propiedad. Estos tenían la obligación de servir en la Guardia Nacional, que era, pues, repito, un cuerpo más o menos militar, pero en lugar de ganar los grados en combate, lo hacían por votaciones. Un poco como lo que luego fue el servicio militar, pero sin anclarlo a la edad o algo así. Sin anclarlo a la edad. De hecho, es hasta una obligación fija. Pero eran fuerzas estatales. Pero es una milicia, hablando de tropa irregular. Ajá. O sea, no es un ejército permanente pagado por la federación, no. Es en situación de peligro, de alguna amenaza, se llamaba la Guardia Nacional. Y tienes un conocimiento súper básico de... Sí, muy básico de manejo de armas. Incluso por ahí hay se los traigo a la próxima. Hay un grabado de Gabriel Gaona en 1847 de la Guardia Nacional diciendo, pues la instrucción es, hay un sargento que les grita flanco derecho y todos se viran hacia el izquierdo porque saben que el sargento confunde el izquierdo con el derecho. Y aparte se presentan uno con un machete, otro con la coa, un fusil desvencijado,
O sea, no hay un armamento Sí, parejo. es que esa institución yo la compararía, bueno, mentalmente, es como la parte de protección de las fuerzas estatales. Es como la SPV, si la dividieras en Y no, vialidad porque no les y toca, P no de son protección. permanentes. No les toca precisamente esa parte de protección. ¿No? Les repito, Era- se les convoca. Sí es Por cada eso semana cuando hay salen adiestramiento. de Mérida hacia Valladolid, salen con 100 y llegan con 600. Así es. Ah, ok. O sea, van recalando. Sí, porque ahí. también No, y tienen van su este, premio por- porque saquean después la ciudad. No necesariamente, pero en algún momento, cuando es la guerra de castas, sí me he encontrado igual que a muchos se les da pues un terrenito, precisamente en la zona que se acaba de conquistar. De- no, está mal elegida la palabra. Pacificar, como le decían Pacificar, le decían en ese entonces, pues esta es la que acaban de retomar el control. Y ese es el pago, digamos, que yo Ese es un pago. ¿Tú no ves alguna conexión? Porque la gente que se levanta también son mayas acasillados, ¿no? Sí. ¿Podría haber una conexión con Hay un una- reducto de la guerra de Hay una castas? No lo sé, Mira, pregunto. está Valladolid, que es una zona de frontera todavía, pero la mención es que hay muchos mayas, pero la gran mayoría vienen de la hacienda del general Cantón en Valladolid. No son gente de los poblados de limítrofes o aún en conflicto. Felipe nos Ok. muestra la otra imagen. ¿Te late? Tenemos, bueno, ahí hay un joven en bicicleta que me llamó mucho la atención, porque es aquello de cómo llegó al periódico esta imagen. Pues es uno de los primeros testigos del levantamiento. Era un empleado del ayuntamiento, Arturo Hernández, que la historia es que era el encargado del fiel del rastro. ¿Qué quiere decir esto? Era el que revisaba que las pesas, las básculas en el mercado, pues a la hora de la matanza de animales, estuvieran calibradas, para que les dieran el precio justo. Sí, o sea, que nada de que hubiera trucos para vender kilos de 900 gramos. Y pues él es testigo del levantamiento a las 2 de la mañana. Lo encuentran, uno de los líderes, se lo llevan preso. Dice, a la hora en que empiezan los fusilamientos, dice, fue pues la esposa del jefe político, fue a pedir por él. Y ella, pues llorando, dice, pues si lo van a matar, que me maten a mí también. Él está escuchando el diálogo y pues resulta que la señora le dice, no pretendemos hacerle ningún daño a las mujeres. Dice, a los hombres sí, nos los vamos a tronar. Y en la narrativa dice, pues yo tenía conmigo un bulto que era, pues mi mamá me encargó que pasara con la lavandera a recoger su ropa. Y dije, pues ahorita está medio abierta esta reja. Y se puso encima la bata de su mamá y salió caminando. Nada más llegó al mercado, encontró su bicicleta y dijo, me voy para Guayma. Y llegó. Okay. O sea, pero ¿No sería Rita la cantadora? No, mira, no lo sé. La historia por ahí se vuelve muy cómica, no, porque es la imagen, ¿no?, de un hombre que huye vestido de mujer, tiene que atravesar el monte, llega con la ropa de la mamá toda desgarrada, porque además está montando en bicicleta. Pero lo que se me hace más curioso es que a nadie en Valladolid se le hizo extraño que en horas de la madrugada una mujer estuviera montando bicicleta. Está buenísima esa historia. Sí, la historia es buenísima. De tiempo, al mes le sacaron su caricatura.
Y está bien bonito el retrato. O sea, además de eso, el retrato Sí, está sí, bien es bonito. es una composición. Pero es no así de llevaba estudio. la bata. Pero no tenía la bata. Sí, falló la No, bata. pues ya la había roto, quién sabe qué Pudo haber tanto le agarrado reclamó. otra, ¿no? O sea, seguramente ¿Quién? tiene otra en el bulto por No, cualquier quién cosa. sabe qué le reclamó su mamá. Porque en esa época no era como ahora. O sea, no había tanta ropa. La gente tenía bien poquita ropa. Así Es correcto. es correcto, muy poca ropa. ¿Qué tal si era qué tal si era la bata de domingo? El domingo, no manches. No, pues sí le debió mucho a su mamá, ¿eh? Sí, para empezar la vida. Ya, imagínenselo, ya llegando. veces. No solo te di la vida, ahora me la debes. Oye, Felipe, O sea, la siguiente foto también, ¿te late? A ver. La tercera es la de los Ten- rebeldes. Pues sí, se logra una escena de los rebeldes capturados, heridos, pues literalmente simplemente esperando a que los fusilaran. Porque Es que sí fue ejemplar el castigo. Sí fue ejemplar el castigo. Pero era lógico. Incluso la todo el siguiente porfiriato así fue, ¿no? Incluso Todo la siguiente rebelión. fotografía son los cadáveres de los tres principales líderes ya fusilados. Falta uno que es el que escapó y es el contacto, que es Miguel Rusponce. Y aquí viene mi pleito con mucha gente, porque todos decían, es que Rusponce era en realidad el organizador, el que tenía el plan de Celcop. Y me encuentro con que Rusponce no solo salió huyendo en cuanto pudo, sino que además cuando regresó es el que demuestra que el movimiento no fue nada revolucionario. Sí se entiende por revolucionario el decir estamos en el movimiento antireeleccionista de Francisco I. Madero. Al contrario, se dedica a hacerle la oposición a Pino Suárez. Y cuando asesinan a Pino Suárez, él organiza en Valladolid al Ejército Federal, a las tropas de Victoriano Huerta. O sea, estaba completamente en contra de Madero. Lo que le oliera a maderismo, pues Rusponce estaba en contra. Incluso muere peleando con el Ejército Federal en Coahuila contra... Bueno, muy al norte, no me acuerdo ahorita bien. Dije Coahuila, pero a lo mejor es Sinaloa. Pero combatiendo a las tropas constitucionalistas. Carlos R. Menéndez pregunta porque si había sido un claudicante de la revolución, y yo me atrevo a decir que no, en realidad Miguel Rusponce nunca fue revolucionario. Y es más, si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver al general Ignacio Bravo. Lo que pasa es que yo aquí quiero sí hacer una anotación. Yo veo esto más que como... Antes del general. Bueno, ya puse al general. Están viendo al general. ¿El del pum pum? Mami, no te quedes. Ese es otro, ¿no? Ese es otro. ¿Cuál es la anotación, Carlos? Perdón. No, comentaba que este movimiento para mí se encarna en el descontento que existía con el porfiriato y con el desquebrajamiento de las élites, no solo en Yucatán, sino en todo el país. Y sí hay una línea de un grupo hacia el otro federal. Ahorita con esto que estás diciendo me caen algunos 20, porque yo la verdad de este movimiento, si no es por ti, no lo conozco. Pues lo pasé en la escuela, lo pasé de noche en la cantina y en Leoncitos. O sea, ya saben los que estudiábamos esto, de qué hablo. Y sí veo que sí se engloba en un movimiento revolucionario, pero no en un movimiento maderista. No sé si logras... Mira, no le voy a no revolucionario. Lo estoy forzando, ¿eh? A mí sí me suena muy forzado porque es se da después de unas elecciones. Sí estoy de acuerdo, hay un resquebrajamiento de las élites. Hay un continuismo de Aresty,
porque es primero... Olegario Molina, lo sucede Muñoz como interino. Como interino y viene esto. ¿Y sucede al cuánto tiempo de las elecciones? Bueno, es junio y faltan 4 meses todavía para el 20 de noviembre. Está muy cerca las elecciones federales. No. Las elecciones en que toma Ariztegui, ¿cuándo fueron? 1909. 9. ¿Toma posesión en el 9 o en el 10? Todavía en el 9. Todavía en el 9. Y tan es así que el error que se da y el bandazo que da Porfirio Díaz porque pone a otro gobernador y a los 6 meses pone a Pino Suárez. Hay allá un periodo así. Sí, muy breve hay porque, unos bandazos porque allá. Todavía Porfirio Díaz manda a un militar muy cuate de los morenistas, de Delio Moreno. Estamos hablando del general Luis del Carmen Curiel. Pero está cuando ya la situación es insostenible porque Francisco y Madero está a punto de entrar también. Oye, Felipe, tengo que decirte que estas reminiscencias también hay unos morenistas. La Guardia Nacional, unos morenistas. Sí, mira, y con esos morenistas hay muchos paralelismos. Créeme. Por ahí me encontré otro periódico hablando de los apaches de la literatura, diciendo, pero quejándose de que yo no tengo muy de indio la color, pero ahí vienen estos morenitos. Dices, híjole, no. Hablando de, pues, el grupo morenista de Delio Moreno Cantón. No el color guinda, por favor. No los guindas, es correcto. Oye, Felipe, estuvimos viendo mientras platicaban ahorita al general. El general Ignacio Bravo, el héroe de la guerra de castas, el que tomocha en Santa Cruz. Vaya, sin andar buscando pleitos, sino que la terminología de la época es el gran héroe, el que recupera, el que lleva la civilización la pacificación a lo que ahora es Quintana Roo. Lo llaman para combatir en Valladolid. Y esa foto se la toman durante una entrevista, porque él entró a recuperar Valladolid y el testimonio que da es: no les encontré nada de político. Y él había estado en los interrogatorios. Dice, no les encontré ningún plan. Si esto tenía algo de político, pues son unos políticos muy tontos. Y entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? El quítate tú para ponerme yo. El cambio de sombrero. Adiós, sí. Que quiten a Muñoz Arístegui para que entre Moreno Cantón. Incluso al año siguiente, ya con el gobierno de Madero, la revista de Mérida hace como que recuerda la efeméride, diciendo, y la revolución nació en Valladolid. Recuperan textos en otras entrevistas, porque Delio Moreno estaba en México precisamente diciendo, no, nosotros no tuvimos nada que ver. O sea, ya tenías al general Bravo diciendo, esto no tuvo nada de político. De hecho, dice, tuvo de político lo que yo de monje. Así dice la entrevista. Así dijo el general Bravo. Y Moreno Cantón dice, no, nosotros no, esto es cosa popular, o a lo mejor son los de Pino. Y pues el periódico más cercano a los pinistas está diciendo, oigan, ¿ya vieron esto? Están diciendo que ellos fueron, cuando en su momento se fueron a ver al general Díaz diciendo, no somos nosotros, son estos de Pino, nosotros somos leales, vamos a pasarles el ejército y me pones porque yo he sido leal. Y después están queriendo hacerse pasar por maderistas de última hora. O sea, ¿qué es lo que finalmente logró Carlos R. Menéndez? Pero porque ya se habían muerto todos los pinistas. Los habían ejecutado. Estaba buscando... De por sí, el grupo de Pino Suárez era muy pequeño. Sí. Y
Y pues muerto él, asesinan también a Serapio Rendón, que era el de los partidarios más leales. Y que digas, ¿quedó alguien de los piñistas? No. Oye, Felipe, ahorita me estás dejando una duda ahí que yo no sé si Carlos la tiene, pero luego un episodio de por qué todos estos nombres que estás mencionando son ahora nombres de colonias, lugares, de escuelas, por supuesto, ¿no? O sea, yo me sé los nombres. Claro. ¿Qué es Serapio? Serapio Vaquero. Delio Moreno. Serapio Rendón. Creo que estaría interesante como darle seguimiento a esta conversación de qué pasó con... O sea, más bien, cómo se reinterpreta la historia para que esos nombres sean heroicos y puedan luego ocupar esos espacios, ¿no? Mira cómo los volvemos también lugares de memoria. Bueno, no precisamente, pero sí. No hay como muchos se han olvidado, ¿no? Claro. Parque Eulogio Rosado, como está ya, todos pasan. El Parque Eulogio Rosado, que todo el mundo le dice es el Parque de los Borrachos. El Parque de los Borrachos. Qué buena forma de ir cerrando, ¿eh? Hablar de borrachos. Cuando es lo que nos falta. Es lo que nos falta. Oye, Felipe, ¿y cómo cerrarías esta conversación? Mira, con una invitación. Hay que leer más, hay que irse a otros periódicos y de verdad, si estamos en algún momento ante cualquier libro de historia, hay que preguntar por las motivaciones del autor. Y también quería preguntarte que se nos cuentes un poquito sobre, tal vez ya lo dijiste ahí como muy bosquejado en tu intervención, pero como sobre la fuente de estas fotos que nos mostraste. Claro, el Diario Yucateco, para mí que los vi, son periódicos que he tocado, como un proyecto editorial que se me hizo interesantísimo. Es muy moderno para la época, que ya incluye fotografías, incluye de cuando en cuando números especiales con portada a color, que para 1909, 1912, que es lo que duró, es lo más adelantado de la época. Como pueden ver, incluye fotografías, incluso con recursos para enviar fotógrafos en el tren, y que llegara el equipo fotográfico completo. Recuerden que en esta época la fotografía era impresión en negativos de vidrio. O sea, tenían que llevar el equipo, pues no solo muy pesado, sino también que no se maltratara en el tren. Claro. Pero sí, ya se podía mover mucho más fácil que... Y es el último gran proyecto de prensa en el cuño liberal, hecho desde una empresa. Los periódicos que siguieron después dentro de esta tradición liberal ya tuvieron que ver con el gobierno. Sí, o sea, y te estoy hablando de liberal en un sentido muy yucateco, que es identificar como conservador a lo que fuera la revista de Mérida, la revista de Yucatán, Diario de Yucatán. Los periódicos que estuvieron en oposición después de 1912 fueron todos desde el gobierno o como empresa paraestatal. Ya nos empezaste a dejar ahí la sesión que tendremos para hablar más de periódicos. Que es tu tema. Sí. Pues yo creo que ya es hora de despedirnos. ¿Cómo ven? Oye, claro, Carlos, sí. ¿Cómo llegó este tema, Carlos? Porque el 4 de junio... Y tú dijiste, hay que preguntarle a Felipe de esto. Sí, así es. Porque habría que saber un poco más. ¿Y de por qué no me dejan entrar a Valladolid? Es muy interesante y sobre todo ahorita que ya es patrimonio cultural, ¿no? Ya le dieron un tilde. No, y desde hace varios años hasta se hace una representación del levantamiento. Es que no me deja a mí, o sea, sigo pensando, o sea, sigue siendo parte de la temperatura del agua en 1910. Sí, sí nos vamos. Sí, me estás mencionando la novela de Agustín Yáñez, Al filo del agua, que todo México está así. Pero no es una circunstancia... No son maderistas, te lo creo. Ajá. O sea, no, pero sí hay... No son antireeleccionistas, por eso, son porfiristas.
Sí, pero es la implosión que está teniendo o que tuvo el porfirismo, que en el camino se encontró Madero. Claro. Ajá. Claro, Ajá. también es la otra verdad. La revolución se hizo con porfiristas. La cuarta transformación se está haciendo con priistas. Ajá. Es a lo que voy, o sea, sí estamos hablando o sea, que sí hay no en como lo quiere plantear don Carlos quizás, pero sí hay una línea a seguir en la revolución. O sea, Una de las muchas, tal vez. O si quieres. claro, es que por supuesto que es multifactorial lo de 1810, ¿no? Completamente. No es Madero y su plan de San Luis, porque también el 20 de noviembre no pasó casi nada. Aquí absolutamente nada. Nada. Oye, espero que la gente que nos esté escuchando haya sacado sus globitos porque se puso muy buena la discusión. O si no, que guarden para la próxima. Dale. Y que manden café, por favor. Porque mientras, ya saben que aquí es otra cosa con la historia. Muchas gracias por escuchar estas barrabasadas. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos la próxima.